Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de actualización médica continua a distancia de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. En el módulo de CONE, esta noche vamos a platicar de las queratitis infecciosas y para ello pues tengo la fortuna de compartir con la doctora Paulina Rentería y el doctor Héctor Cámara. Lo vamos a hacer pues en tres presentaciones diferentes y va a empezar la doctora Paulina Rentería. Hola, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Ok. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, doctora. Gracias. Voy a empezar entonces. Es un tema bastante amplio. Digo, como ustedes saben, hay pues una gama muy amplia por la que un paciente puede tener una queratitis, pero vamos a tratar de enfocarnos en lo más común, porque eso es lo que creo que nos sirve a todos, tanto al oftalmólogo general, al médico residente o médico en formación, e incluso a los mismos expertos del área. Creo que siempre nos funciona hablar de lo más común y luego de lo más específico. Vamos los tres a tratar de no redundar en conceptos, pero sí hay algunos que probablemente se repitan y creo que eso es importante para dejar claros ciertos aspectos. También tenemos algunos casos que queremos compartirles, entonces voy a ir un poco rápido en cuanto a las generalidades. Al final ustedes saben que hay una mesa de discusión, entonces si alguna pregunta específica surge, por favor váyanla poniendo en el chat. Entonces, bueno, como sabemos, las queratitis infecciosas a nivel mundial son una causa de ceguera. En muchos de los casos, sobre todo en queratitis graves, el globo ocular está en riesgo de poder perderse porque las queratitis graves se convierten después en endoftalmitis y muchas de estas no van a responder al tratamiento convencional. Bueno, la bibliografía obviamente habla de un porcentaje tanto de incidencia como de prevalencia elevado, dependiendo, claro, del área que se esté tomando en cuenta, pero en general se puede considerar que hay hasta 1.3 millones en las cifras más recientes de 2015 de pacientes que fueron afectados por alguna queratitis y que pueden quedar prácticamente sin visión. Como les decía, la epidemiología depende mucho de qué se esté midiendo, ¿no? O en dónde se esté midiendo. Entonces, aquí les pongo estos datos interesantes de, por ejemplo, en países desarrollados, puede ir esta incidencia por cada 100,000 habitantes, que es lo que les pongo en la tabla, en un número muy bajo, como del 6.6 en Australia. Estos datos también son recientes, pero estos datos se elevan, o esta incidencia se eleva, si lo comparamos a países como India, Nepal o incluso en Latinoamérica, que no existen cifras muy exactas, pero que si comparamos esto, el rango es abismal, ¿no? En Nepal, por ejemplo, que es el índice más alto, la incidencia más alta, es de 799 por cada 100,000 habitantes. Este mapa lo ejemplifica mejor. Como pueden ver aquí en color morado, son las incidencias más altas, los grados, perdón, o los rangos de incidencia más altos, que son en la India y Nepal, comparados con los más bajos, que es el color naranja. ¿Cómo estamos en México? Rápidamente les quiero traer aquí a colación un par de artículos que son muy interesantes porque no solamente hablan de una experiencia real en nuestro país, sino que además midieron durante un largo periodo de tiempo en este trabajo que algunos conocerán del grupo del Conde de Valenciana con el doctor Graue. Se buscó la sensibilidad y las tendencias de los microorganismos en queratitis infecciosas en una experiencia de 10 años, del 2002 al 2011. Este estudio fue publicado en 2015. Se evaluaron aproximadamente 1,630 cultivos positivos, un número bastante importante, y lo que arrojó esto fue que, como en la mayoría de la literatura reportada, en México también
Los gram positivos son los microorganismos aislados con más frecuencia. Eso lo ven en la línea azul. En la línea de color naranja tenemos a los gram negativos y en la línea gris a los hongos. Como pueden observar, esta relación se mantiene más o menos estable en cuanto a los gram negativos y a los hongos, y los gram positivos en aumento. Aquí podemos observar cuáles de ellos. De los gram positivos, estafilococos, tanto Epidermidis como aureus, igual que en la literatura mundial, siempre son los más encontrados. Y en el caso de los gram negativos, que en este caso la Pseudomonas fue la más frecuente, en el caso de los hongos son los menos frecuentes encontrados en esta tabla. Sin embargo, como pueden ver en la parte inferior de la tabla, marca aquí el NG como sin ningún crecimiento o sin ningún reporte positivo en el cultivo, y estos son más de 1000 casos de los que se aislaron, ¿no? De los que se estudiaron. Entonces, como podemos ver, no todas las veces que hagamos un cultivo va a arrojar algún dato positivo. Esto es importante a tomar en cuenta porque vamos a tratar de que ese sea nuestro apoyo, pero no siempre va a ser de esta manera. Y este es el otro artículo que les mencionaba. Este fue publicado en la Revista Mexicana de Oftalmología. Este es un trabajo del Hospital General de México. Aquí podemos observar la comparación que les mencionaba de los diferentes microorganismos encontrados. En este caso, como pueden observar, una buena parte de los cultivos van a salir negativos, pero también es verdad que la mayoría de los que salen positivos van a tener van a ser los gram positivos estafilococos, tanto aureus como los streptococos en algunos porcentajes, y de los que son gram negativos, la Pseudomonas, que aquí lo marcan hasta en el 4%, y de la parte de hongos, Fusarium 8%, Cándida 6%, Aspergillus 4%, más o menos en el mismo rango. Aquí les marco en la tabla lo que ya habíamos mencionado: de los gram positivos el Staphylococcus epidermidis, de los gram negativos la Pseudomonas. En la mayoría de las series reportan, por ejemplo, en el caso de los hongos, la asociación directa que se tiene con la profesión que ven en la tabla acá a la derecha, a la que se dedicaba el paciente, ¿no? Incluso en este cuadro o en esta tabla también nos ponen los doctores el origen o de dónde procedía el paciente. Bueno, los factores de riesgo voy a mencionar rápidamente porque la doctora nos va a explicar con más detalle cómo podemos orientarnos más en los factores basados en los factores de riesgo y en la clínica del paciente, que esos datos son muy importantes, incluso a veces más que los cultivos, porque como ya dije, muchas de esas veces van a salir negativos. Entonces me voy a ir un poco rápido en esta parte, pero debemos tomar en cuenta siempre si el paciente tiene factores sistémicos que ya sabemos que lo predisponen a tener una queratitis más grave, como diabetes, inmunocompromiso de cualquier tipo, enfermedades como artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, alguna otra condición grave sistémica. Y en el caso de los oculares, hablaríamos entonces de uso de esteroide o anestésicos tópicos, el paciente que ya se conoce con alguna alteración o que por alguna razón abusa de la anestesia tópica, no es tan infrecuente encontrar eso. El esteroide es algo mucho más común, por supuesto. Traumatismos, específicamente los traumas vegetales, que vamos a encontrar cierto factor de riesgo agregado en esa circunstancia con las queratitis micóticas, por ejemplo. En estas fotografías que les muestro aquí, estas fotos son, la mayoría de las que les muestro hoy son del hospital en donde laboramos, en el servicio de córnea y trasplante. En este caso es una espina de una planta, de un cactus que se incrustó aquí, como pueden ver en la foto de arriba con el haz de luz y en la foto de abajo directa, en el M de las 12, se encuentra ahí el trauma que tuvo la paciente. Entonces, estos datos son los que nos pueden orientar muchas veces a los factores de riesgo directo que el paciente puede tener o presentar. En estas otras fotos les muestro las
otros factores que puede llegar a tener el paciente, por ejemplo, en estas fotografías en la parte superior, las incisiones radiadas o de Ruiz que pueden llegar en algunas ocasiones a tener defectos asociados o incluso abrirse un poco el tejido a nivel del estroma. Esto obviamente es un factor de riesgo tremendo para los pacientes, sobre todo asociado a trauma o incluso a lentes de contacto, que muchos de estos pacientes son usuarios. En las fotografías de abajo tenemos también un traumatismo, una cirugía reciente. El uso de los lentes de contacto obviamente es un factor de riesgo muy importante. Mientras más cantidad de tiempo, días, horas el paciente use el lente de contacto y peor higiene o cuidado tenga con ellos, mayor será el riesgo que puede llegar a tener, sobre todo si los usa para nadar, para tener algún contacto directo con algún agua que pueda estar contaminada, y en algunos casos incluso con el agua o la solución con la que guardan los lentes de contacto. Enfermedades de superficie ocular, como podemos observar aquí, algunos pacientes de por sí tienen estos factores para hacer defectos epiteliales de manera importante o fácil, y solo se agrega o se empeora su condición si además están expuestos a alguna condición que los haga tener una queratitis. El diagnóstico, por supuesto, va a estar basado en estos pilares: los antecedentes o el interrogatorio en el paciente, la clínica que encontremos cuando recibimos al paciente por primera vez para revisarlo. Vamos a ir directo de la clínica a orientarnos después a tener la posibilidad de hacer un frotis y cultivo, que esa es la parte de microbiología, y por supuesto también hay un par de herramientas actualmente que nos pueden auxiliar en cuanto al gabinete. Aquí tenemos un par de fotos donde vemos el factor de riesgo acá con este paciente, que pues obviamente está trasplantado, que tiene un surjete que está suelto. En la foto de abajo, un infiltrado muy importante con cierta lisis. Vamos a hablar de las queratitis bacterianas en general. La mayoría, como ya dijimos, van a ser gram positivos. De los gram negativos hay un espectro entre el 11 y hasta el 50% dependiendo de la serie. Y bueno, las clásicas bacterias que pueden penetrar el epitelio intacto que ya conocemos, sobre todo asociado, por ejemplo, a una blefaroconjuntivitis con secreción purulenta abundante. Estos casos suelen ser graves. No se puede dejar al paciente evolucionar de lo que puede ser solo una conjuntivitis a una queratitis, sobre todo porque a veces son bilaterales. Entonces, en las queratitis bacterianas, diría yo que la clínica, pues en general de las queratitis es bastante florida, pero bastante común también. No podríamos decir solo que el ojo rojo y la fotofobia son los datos pivote o los datos más importantes. Más bien aquí les marco que el dolor, la inyección, el hipopión y el edema corneal pueden orientarnos más hacia el tipo de queratitis, en este caso bacteriana, que podría tener el paciente. Vean estas fotografías, cómo tiene lesiones muy extensas. Ambas tienen hipopión. Son, digamos que de diferente profundidad, porque la lesión superior es evidentemente más profunda y con lisis, por eso tiene ese aspecto central como menos opaco. Pero sin embargo, todos tienen esta florida presentación clínica que puede ir cambiando conforme pase el tiempo. Entonces, la severidad en general de las queratitis bacteriana la vamos a dividir en leve, moderada y severa. Obviamente van a tener peor pronóstico las que sean severas, y los datos que les pongo acá van de acuerdo al tamaño, a la profundidad, al tamaño en extensión. Siempre que sean mayores de 5 milímetros es cuando nos importa o nos impacta actuar rápido. Cuando la profundidad se alcance a más del 50% del espesor corneal, que ya estamos hablando de más de 275 micras, y cuando los infiltrados sean densos o incluso ya tengamos reacción en cámara anterior e hipopión. Un detalle importante aquí que quiero mencionar son las micobacterias. No son tan comunes, pero sobre todo son asociadas clásicamente después de cirugía refractiva, en específico LASIK. Es importante tomarlas en cuenta, sobre todo si el paciente tiene este antecedente directo. ¿Cuáles son las recomendaciones para tomar un cultivo? Diríamos que en un mundo ideal, por supuesto, es en el caso que pudiéramos tener a todos los pacientes con frotis y cultivo, ojalá pudiéramos hacerlo. Sabemos que no siempre se puede realizar esto. Y además, realmente hay
infiltrados o queratitis que no son tan graves, que son infiltrados periféricos, que tal vez no apremia o no es lo más importante tomarle un cultivo al paciente, sino iniciar un tratamiento empírico. Pero estas son las recomendaciones generales. Un infiltrado central, grande o asociado a involucro en el estroma. Una infección crónica o que no ha respondido a tratamiento. Alguna historia de cirugía previa específicamente corneal en este caso. O infiltrados de múltiples localizaciones. ¿Cómo se toma el frotis y el cultivo? Para aquellos que no hayan tenido la experiencia de verlo en vivo, el cultivo se debe tomar en condiciones idóneas por el área de microbiología, es decir, cuando nosotros tomamos el cultivo debemos tener la posibilidad de analizarlo a la brevedad o de hacerlo inmediatamente. En las áreas o en los servicios donde se tiene esta posibilidad, se puede hacer primero la tinción, o ese es el protocolo a seguir, hacer la tinción, que se toma inmediatamente y que se puede detectar en la tinción, por ejemplo, de Gram, hasta los 5 minutos o rápidamente, el tipo de microorganismo, si es positivo o negativo, dándonos un factor orientador. Y en el caso del cultivo, lo que se debe tomar de la lesión, obviamente tanto el frotis como el cultivo se debe tomar de la conjuntiva en el caso de que haya secreción de los fondos de saco, como vemos aquí en la fotografía, pero en el caso de las lesiones en la córnea se deben tomar directamente de la lesión, quitando todo o debridando todo el moco y la secreción que puede existir en ese momento, tanto en los fondos de saco como en la conjuntiva que esté cercana, porque de no quitar eso, no estaremos tomando o raspando directo de la lesión. Esto es muy importante para que podamos tener un cultivo, un factor que pueda ser de manera importante o de manera que ayude a tener un cultivo positivo. El caso de la biopsia corneal se reserva solo para una enfermedad progresiva, para cuando nuevamente no hay resultados en los cultivos que nos puedan orientar, o cuando el infiltrado está en estroma entre anterior y medio, pero que el tejido por debajo está relativamente íntegro y que no hay lisis. Y en el caso de PCR se requiere o se trata de dejar solo para aquellos casos que no responden o para alguna sospecha de un microorganismo que no es común. Entre PCR y cultivo, bueno, hay muchas series. La gran mayoría de ellos obviamente dan un resultado o un porcentaje mucho más alto a la PCR. Sin embargo, como repito, no siempre es posible tenerla. El cultivo tiene una buena sensibilidad y especificidad para algunos casos, pero en realidad si pudiéramos combinar ambas o en las series donde se combinan ambas, puede aumentar de manera importante la posibilidad de tener aislado al microorganismo. Aquí pongo de manera muy general el tratamiento empírico. Estos son los antibióticos que actualmente tenemos disponibles en el país. Las quinolonas de tercera y cuarta generación son el tratamiento idóneo. Esto no ha cambiado. Esto a nivel mundial se sigue tratando de la misma manera. Nosotros en la mayoría de los lugares donde somos centros de referencia lo hacemos de esta manera. Tenemos desde gatifloxacino, que es quinolona de tercera generación, pasando por el moxifloxacino, que es muy conocido por todos. Para algunos casos donde se aísle o se sospeche de un microorganismo específico, podemos usar metilmicina, que es un aminoglucósido para gram negativos, o acitromicina en los casos donde hay cierta resistencia a los medicamentos mencionados previamente, y obviamente siempre acompañarlo de un cicloplégico que puede ser de corta o larga duración dependiendo del caso. La verdad es que los antibióticos subconjuntivales o sistémicos se dejan solo para casos especiales, como menciono acá. De manera inicial, siempre el preferido que debemos usar es el antibiótico tópico. Hablando de fortificados, pues como sabemos, sí, están indicados, sus indicaciones son infecciones severas, no hay respuesta con los tratamientos iniciales convencionales que ya mencioné. La ceftazidima es específicamente o mucho más usada para los gram negativos y en específico para la pseudomonas, y la vancomicina para los gram positivos, en específico los estafilococos que son multiresistentes o que no muestran una respuesta a los tratamientos convencionales.
Ya sabemos que estos antibióticos fortificados se deben preparar, se deben refrigerar, se deben agitar y se deben mantener en las mejores condiciones de higiene posibles y que son tóxicos para la superficie ocular. Aquí les doy algunos datos rápidos de resistencia antimicrobiana. Este es un trabajo conocido que se publicó para saber cuál era la resistencia, o se ideó para saber cuál era la resistencia a el porcentaje, perdón, de resistencia de los Staphylococcus aureus, y se encontró que, por ejemplo, el ciprofloxacino en el 32.2%, en el caso del ciprofloxacino, en el caso específico de Staphylococcus aureus, y de hasta el 10 o el 7% en los que eran meticilin resistentes. La resistencia antimicrobiana en México, el mismo trabajo que les comenté previamente, como podemos ver, dependiendo del medicamento que se estuvo analizando, las resistencias iban de mayor a menor, pero lo que llama la atención es que incluso en medicamentos que podría considerarse que la resistencia fuera baja, se ha visto una tendencia, probablemente por el exceso de su uso, o probablemente porque las combinaciones con los antibióticos, con los esteroides, perdón, que están disponibles en el mercado, pueden llegar a tener estas resistencias más elevadas al usarse no en queratitis graves, sino en un paciente con una conjuntivitis, que pudiera ser bacteriana, o incluso en los casos donde se usa como terapia inicial, pero no se completa el tratamiento. Los esteroides. Sabemos que el uso de esteroide en queratitis está contraindicado, es controversial, pero al menos se debe tener entre 48 y 72 horas de mejoría clínica con el antibiótico, un microorganismo identificado en el cultivo y probablemente el apoyo sea para un infiltrado que compromete el eje visual. Obviamente va a haber ventajas, como reducir esas leucomas o esa vascularización, esa inflamación, pero también va a haber desventajas en el caso de que nos lleve a melting o a elevar la presión intraocular. Hay un estudio que evaluó esto y la realidad es que tratamos de dejar el uso de esteroides cuando ya vimos una respuesta importante. En cuanto a las queratitis micóticas, no me voy a ahondar en esto porque, como les dije, la doctora va a hacer ciertas diferencias, pero las perlas de las queratitis micóticas en la clínica probablemente van a que es un caso que se presenta lentamente progresivo, con pobre respuesta a antibióticos y crónico. Estos casos nunca son de un día para otro, el paciente nunca evoluciona tan rápido como en el caso de un gram negativo. Aquí son algunos casos de queratitis micóticas graves. Por ejemplo, en el caso que les pongo aquí de la fotografía a su izquierda, un paciente ya operado de trasplante en el que hay una recidiva. En el caso de los micóticos, pues las lesiones satélites son los más conocidos, pero puede haber infiltrados que no sean tan profundos o incluso hipopio ni membranas inflamatorias. En el diagnóstico nos basamos también en el frotis y el cultivo. La tinción KOH es muy útil porque se pueden identificar de manera rápida hifas o algunas células levaduriformes. El tratamiento actual general de las queratitis micóticas incluye natamicina tópica, sobre todo para hongos filamentosos, si ya se identificó, anfotericina, voriconazol en fortificado, ese no está en presentación oftálmica, se prepara como un fortificado igual que en los antibióticos, y se pueden usar los antifúngicos orales. Aquí, por ejemplo, les muestro este trabajo que fue recientemente también publicado y usado en una de las charlas de queratitis en el Centro Mexicano de Córnea. En este caso, lo que tratamos de evaluar o lo que se trata de ver es si además del tratamiento tópico se puede agregar voriconazol, en este caso oral. También es importante decir que en estos casos las QPPs tectónicas o terapéuticas se deben usar en los casos que no haya una respuesta o que los infiltrados se hagan muy profundos. Y bueno, los dos estudios grandes que evalúan a las queratitis micóticas en cuanto al tratamiento es el MUT-1, que es en donde se evaluó la natamicina contra el voriconazol,
En este caso se encontró que específicamente para Fusarium, el voriconazol aparentemente tenía más riesgo de perforación y que no se aconsejaba como monoterapia. Sin embargo, en la clínica la verdad es que vemos buena respuesta con ambos medicamentos. Y en el caso del MUT2, lo que se evaluó fue si el voriconazol oral se podía considerar como una terapia coadyuvante que pudiera mejorar el pronóstico de un paciente con una queratitis micótica grave. Aparentemente en el estudio nos dicen que no hay una diferencia significativa, sin embargo, no, lo usamos en los casos donde vemos que el paciente no tiene una mejoría importante. Otros diagnósticos, otros, como les decía, de gabinete que podemos usar actualmente es el OCT de segmento anterior, sobre todo para determinar grosores, y la microscopía confocal en el caso de algunas queratitis específicas, por ejemplo, la queratitis por acantamueva. En este caso les muestro un caso de una queratitis con el anillo y la perineuritis clásica de la queratitis por acantamueva, y esta imagen de abajo son estos puntos hiperreflécticos que se pueden observar en la microscopía confocal, que se refieren sobre todo a los quistes de acantamueva. Bueno, por último, entonces, el tratamiento de las queratitis se puede dividir en el médico que ya mencioné y en el quirúrgico. Tanto las queratitis micóticas como las bacterianas pueden llegar a tener casos graves con lisis o con perforación. En estos casos se debe colocar, cuando ya hay perforación o hay una inminencia de esto, un parche con cianoacrilato, con lente de contacto, vigilar al paciente para hacer dos cosas, una de dos cosas, o recubrirlo con un recubrimiento conjuntival que puede ser un avanzamiento o en raqueta, o con un recubrimiento completo con Gundersen asociado o no a una membrana amniótica. Y en el caso de la QPP terapéutica, esa es la otra opción que podemos tener. Aquí les pongo un video corto de un recubrimiento conjuntival en un paciente con una queratitis que no logró tener una respuesta completa, sigue teniendo cierto sector con úlcera, y una de las opciones que podemos tener es un recubrimiento. En el caso de la QPP terapéutica, que también han escuchado, se nombra en caliente, esto se hace solo en las queratitis graves, ya sea micóticas o bacterianas. Se debe hacer una asignación prioritaria con un trámite bastante delicado, complejo, con autorización ante el Centro Nacional de Trasplantes. En el caso de del recubrimiento, este es un ejemplo de recubrimiento Gundersen total. En el crosslinking no voy a ahondar mucho, el doctor nos va a platicar un poco de ello, pero bueno, es otra opción para algunos casos de queratitis no graves, donde todavía hay un grosor suficiente para usar esto como un tratamiento. Perdón por el tiempo, sé que quedan pocos minutos, pero les voy a platicar rápidamente estos dos casos. Esta es una paciente que había tenido un cuadro de herpes, ese era su historial, usuaria de lente de contacto blando por la superficie tan afectada que había dejado este cuadro previo, y llega con nosotros con dolor, baja visual y secreción. Había sido multitratada tanto con esteroide como con antibiótico, y llega con dolor intenso y lagrimeo. La visión estaba muy disminuida en movimiento de manos. Estas son las fotografías iniciales. Había una lisis importante y en el centro había una microperforación. Colocamos un parche de cianoacrilato y un lente de contacto terapéutico. Agregamos al tratamiento antibiótico que ella ya tenía, minociclina y aciclovir orales, moxifloxacino y metilmicina tópicos. Obviamente, ante un caso como este, debemos siempre tomar una ecografía modo B, en donde descartamos la endoftalmitis, y como pueden ver aquí, el cultivo solamente cocos gram positivos. Este es un video rápido de la cirugía. Colocamos un anillo de fleringa en estos casos porque no sabemos ante qué nos vamos a encontrar al hacer la trepanación y colocar o limpiar el área. La cirugía de trasplante se hace, digamos, de manera convencional. Ahí podían ver previamente cómo se quitó el cianoacrilato. Ahí se ve la perforación central muy evidente. El tejido en estos casos siempre es de una consistencia pues no tan firme, probablemente aquí solamente en la parte más periférica, que es donde se están haciendo los cortes, es donde se puede tener un tejido un poco más normal, pero llega un momento en donde el tejido es sumamente lítico, sumamente gelatinoso. A veces hay siembras, como pueden ver aquí, estamos limpiando, perdón, estamos limpiando todo el tejido, estamos dejando
en la mejor condición posible. A veces hay ciertas bridas, ciertas adherencias y sinequias del iris. Aquí colocamos la córnea. Estas trepanaciones usualmente suelen ser bastante amplias, a veces prácticamente hasta el limbo. Este es el resultado con la paciente, primer día posoperatorio y 7 días posoperada. Aquí 14 días después y aquí prácticamente un mes, la agudeza visual en 20/400 que mejora 20/100. La verdad es que estas córneas no son ópticas, casi siempre son córneas de un conteo limítrofe o a veces incluso opacas. Y el segundo caso para terminar es una paciente de 44 años que es diabética tipo 2, con un mes de evolución, prurito, baja visual, multihidratada nuevamente y llegó con nosotros en una agudeza visual de solo percepción de luz. Este es el caso de la paciente, voriconazol, ceftazidima, usados previamente de manera crónica. Esta paciente llevaba ya más de un mes en tratamiento. Hacemos nuevamente el abordaje para descartar. Como pueden ver, este es un caso muy grave donde no podemos valorar absolutamente nada del segmento. En el informe seriado, les presento obviamente el último. Aquí se cultivó entonces colonias de un hongo blanco filamentoso que se identificó como Fusarium y se le dio tratamiento o ya había sido tratada con voriconazol. Este es el video rápidamente. Como pueden ver, ahí se marca en el centro, se hace la trepanación muy extensa. El anillo nuevamente para tener un buen soporte. Pueden ver ahí como la secreción abundante. El segmento realmente ya está muy dañado, un sangrado profuso del iris. Estos casos hacen una especie de neovasos en el iris de manera importante, un sangrado profuso. Muchas veces no se puede quitar todo el tejido hasta prácticamente la esclera porque no habría dónde anclarse. Estos trasplantes prácticamente son limbo-limbo. En este caso lo que se decide es limpiar lo más posible, tener ese tejido para poder anclar la nueva córnea. Se hace el trasplante de manera habitual y en estos casos es muy importante el seguimiento que nos pueda permitir la transparencia o semi-transparencia de que el botón nos pueda dar para el seguimiento de estos pacientes. Este es el caso del paciente a la semana, 15 días después de la cirugía. Esto es todo por mi parte. Los doctores van a ahondar un poco más en algunos datos específicos. Me enfoqué en las generalidades y en los casos que quería presentarles. Voy a dejar de compartir. Gracias. Pues gracias. Entonces voy a empezar a compartir yo. Pues ahorita vamos a platicar un poco del diagnóstico diferencial en las queratitis infecciosas y si bien el diagnóstico definitivo pues no lo va a hacer el cultivo, pues como ya vimos muchas veces no hay crecimiento, no siempre se tiene el recurso a la mano o no todos los laboratorios están capacitados para procesar esas muestras pequeñas. En este sentido, la parte clínica toma un peso importante y lo vamos a dividir en dos, en el interrogatorio y la biomicroscopía. El interrogatorio es muy importante. Creo que difícilmente la cuestión clínica nos puede orientar al factor etiológico si no tenemos un buen interrogatorio y antecedentes. Entonces, es importante investigar los factores de riesgo. Si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica que repercute en la superficie ocular o que favorezca la inmunosupresión sistémica. En el uso del lente de contacto, no solamente saber si es usuario o no, que nos orienta mucho hacia pseudomona, por ejemplo, también saber qué tipo de lente de contacto usa, cada cuánto, bueno, lo cambia, las horas de uso, los hábitos higiénicos, ¿no? El saber si se baña, si nada con él, qué actividades realiza con su lente de contacto. El antecedente de trauma, como el trauma vegetal que nos puede orientar a una queratitis micótica o el trauma quirúrgico que nos puede orientar a una etiología bacteriana. El uso de medicamentos tópicos, ya vimos que los esteroides pues nos van a generar una inmunosupresión local. Los antibióticos de amplio espectro disminuyen la superficie ocular y esto va a favorecer los microorganismos oportunistas.
También si el paciente usa medicamentos de manera crónica, cuánto hace que lo abrió, cómo lo almacena. Son preguntas muy importantes que tenemos que hacerle a los pacientes que nos van a ir orientando hacia una etiología u otra. El inicio y el tiempo de evolución, por ejemplo, un inicio agudo nos puede orientar hacia algo viral o algo bacteriano. Un inicio subagudo con una evolución lenta nos va a orientar hacia una queratitis micótica. Un inicio agudo pero una evolución muy rápida hacia un gram negativo. Los síntomas como el grado de dolor, por ejemplo, un dolor importante con un cuadro clínico leve nos va a hacer pensar en una cantamueva o un dolor leve y vemos un cuadro clínico pues muy florido, nos hace sospechar de alguna queratitis micótica. El tipo de secreción, si es una secreción purulenta o es una secreción acuosa. La baja visual, que más que orientarnos hacia la etiología o el diagnóstico diferencial, pues nos va a hablar del grado de severidad del cuadro. Y de ahí nos pasamos a la exploración. Hay que explorar desde piel, o sea, en los párpados, y vemos vesículas sugestivas de herpes, lagoftalmos, triquiasis, datos de blefaritis que nos orientan a alguna etiología por gram positivos. La localización, si es central, si es periférica, si se localizan donde hay contacto de la córnea con el párpado, por ejemplo, y la profundidad de la lesión. La densidad o la consistencia del tejido, que aquí nos habla también de la virulencia del microorganismo. La forma de la úlcera o del infiltrado, si tiene una forma dendrítica, si tiene bordes definidos, mal definidos, plumosos, lesiones satélites. Y la respuesta inflamatoria asociada no solamente en cámara anterior, sino también en conjuntiva y la reacción ciliar. Y súper importante, siempre, siempre documentar, ya sea en nuestra historia clínica con esquemas o ahorita si tenemos la posibilidad de tomar una foto desde nuestro celular con la lámpara, en la lámpara de hendidura, pues nos va a ayudar a saber el inicio, la evolución y la respuesta al tratamiento de estos pacientes. A veces es difícil el tema de la foto por la fotofobia que presentan, pero dentro de lo posible siempre vale la pena tener documentado esto. Y entonces, pues, este es un cuadro que nos orienta mucho. Por ejemplo, las queratitis bacterianas que tienen un inicio agudo. La úlcera o la lesión va a estar redondeada, bien diferenciada. El infiltrado en el estroma generalmente va a ser único o múltiples cuando se asocian a blefaritis, como las estafilocóccicas. La reacción en cámara anterior la podemos encontrar de modo y pues aquí están los datos o los factores de riesgo que debemos de investigar cuando sospechamos de una queratitis bacteriana: el uso de esteroides, blefaritis, lente de contacto. Las queratitis micóticas tienen una evolución, un inicio pues subagudo, la evolución tiende a ser lenta. La úlcera es de bordes irregulares, el infiltrado va a ser generalmente en el estroma profundo, como ya vimos, tienden a profundizar, tienen estos bordes plumosos y lesiones satélites. La reacción en cámara anterior va a ser de leve a moderada, incluso a veces generan o forman placas endoteliales. Y en caso de un trauma vegetal, pues pensamos en algún filamentoso, microorganismo filamentoso, y si pensamos en levaduras, pues tenemos que investigar el antecedente de inmunosupresión sistémica. Las queratitis de origen viral normalmente tienden a ser agudos y dependiendo de la capa de la córnea que afecte el virus, pues va a ser la manifestación clínica que vamos a encontrar. En el epitelio normalmente encontramos úlceras dendríticas o geográficas, si hay pues ahí el uso de esteroide o inmunosupresión. En el estroma generalmente va a ser un infiltrado opaco, denso, que se puede asociar a neovascularización y la formación de anillos autoinmunes. En el endotelio, la lesión normalmente es disiforme, aunque puede ser también lineal, pero lo más frecuente es que sea disiforme, y se acompaña de una iridociclitis y depósitos retroqueráticos habitualmente, y aquí pues el factor de riesgo que hay que investigar es el antecedente de haber tenido pues varicela,
alguna otra afectación por herpes, la inmunosupresión o el contacto con las lesiones de fomites. Y acantamoeba, que generalmente es el parásito que más frecuentemente se encuentra en las queratitis infecciosas, pues su inicio tiende a ser subagudo a crónico. Aquí el epitelio en etapas iniciales lo vamos a encontrar desde una queratitis punteada a la pseudodendrita, estas lesiones lineales que pueden simular una dendrita. El infiltrado, ya cuando es más avanzado y se hace profundo y involucra estroma, pues aquí es donde vamos a encontrar los anillos inmunológicos, la queratoneuritis y los infiltrados anulares. La reacción en cámara anterior al inicio tiende a ser mínima, ya cuando se involucra estroma va hacia moderada. Y el factor de riesgo pues más importante aquí es el uso de lente de contacto, agua estancada o usar su lente de contacto cuando nadan en aguas contaminadas. Vale, entonces pues vamos a pasar aquí a una revisión de unos casos clínicos. Esta es una paciente de 54 años, como antecedente personal solamente es hipertensa y antecedente oftalmológico de miopía alta y pseudofaquia a ambos ojos. 2 semanas previas ella había tenido una cirugía de catarata sin complicaciones, pero en el posoperatorio hace un síndrome tóxico del segmento anterior que tratan con esteroide tópico a dosis altas y 2 semanas después observa una mancha que tiene mejoría del cuadro de del inflamatorio, pero presenta una manchita blanca y le manda esta foto a su médico tratante y no quiero dejar pues de mencionar aquí el estado de las uñas de esta paciente, que si no hay quien la apoye, ella se pone las botas, pues bueno. Le inicia a su médico moxifloxacino con metilmicina cada hora y a la semana que la ve, la encuentra en esta segunda foto, que es donde ella no la manda. Al revisarla, pues le pedimos su ecografía modo B, donde se observa celularidad 3 de 4 cruces, pseudomembranas y aumento del grosor retinocorrideo, lo que nos da 3 criterios ecográficos para endoftalmitis. El cultivo nos reporta negativo a bacterias, negativo a hongos y negativo a levaduras. Entonces, pues vamos a repasar un poquito la historia. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente? Bueno, pues tiene antecedente de una cirugía previa, el uso de esteroide tópico a dosis altas y antibiótico, que al inicio, pues, de amplio espectro, en el posoperatorio, nos habla de 2 cosas. Uno, que disminuye la flora habitual de la superficie, favoreciendo, como ya platicamos, infecciones oportunistas, pero también ya había tenido un esquema de combinado, o sea, 2 antibióticos de amplio espectro que cubren gram negativos, gram positivos, y sin embargo la tendencia fue hacia empeorar. Y entonces aquí tenemos que pensar o es un microorganismo muy resistente o no es una bacteria. Entre los datos clínicos, ¿cómo fue el inicio de esta paciente? Pues aquí tenemos 2 semanas, o sea, fue un subagudo y la progresión pues fue lenta. Y en las características clínicas, pues vamos a ver que tiene una secreción más bien acuosa. La reacción conjuntival tiene una hiperemia leve, moderada. Tiene un defecto epitelial que aquí no está teñido, pero el defecto epitelial era de aproximadamente 5 por 4 milímetros. Encontramos este infiltrado estromal de bordes irregulares, plumosos, un par de lesiones satélites y esta reacción en cámara anterior importante con un hipopio. En este caso, sospechamos por todas estas características de un cuadro micótico. Se presentó al servicio de retina, donde inyectó voriconazol intravítrea y nosotros le iniciamos voriconazol al 1% de manera tópica con una mejoría importante del cuadro. Si ven en esta última foto, pues ya queda un infiltrado muy pequeño. Ya el resto pues es leucoma
prácticamente. En el ultrasonido de control hubo una mejoría del proceso inflamatorio intraocular y al ya no haber progresión en el cuadro, bueno, en el infiltrado, pues le hicimos un trasplante, digo, bueno, una mini QPP, un parche con escleral, y aquí es la última foto, 3 meses después, donde se retiraron los puntos. Y es importante aquí, pues, que un cultivo negativo no nos descarte el diagnóstico, al contrario, nos debe, pues, hacer sospechar que estamos tratando ante un microorganismo, pues, micótico, que más bien tiende a profundizarse en el estroma y que cuando ya pasa el tiempo no es tan fácil cultivarlo. Este es un segundo caso, es una femenina de 62 años con antecedente de síndrome de Stevens-Johnson por sulfas hace 10 años. Ella tuvo como una secuela, una falla pulmonar que requería puntas nasales en las noches para poder mantener su saturación durante el sueño, y como antecedentes oftalmológicos ella ya había tenido una cirugía previa en el ojo izquierdo por una queratitis que requirió tratamiento quirúrgico 2 meses previos. Después de esto, ella continuó usando lente de contacto terapéutico. En el padecimiento actual, pues ella inicia un día antes con dolor intenso, baja visual, secreción purulenta abundante, por lo que acude al servicio de urgencia donde le inician moxifloxacino cada hora y la citan al día siguiente para presentarla al servicio de córnea. Entonces, nuevamente, factores de riesgo que tiene esta paciente: una enfermedad de la superficie ocular que condiciona una mala calidad y cantidad de la lágrima, una queratitis punteada superficial prácticamente permanente, el uso de lente de contacto. Ella la encontramos al día siguiente de esta manera: secreción purulenta en los fondos de saco, un defecto epitelial y un infiltrado que estaba asociado a una sutura que estaba ya floja, que retiraron en la primera visita a urgencias, edema corneal y un hipopión de aproximadamente 40%. A esta paciente sospechamos la evolución pues fue aguda y la evolución fue muy rápida, por lo cual sospechamos de un microorganismo gram negativo. Le iniciamos fortificados de de ceftazidima y vancomicina, y la respuesta pues siempre fue a peor, y esta evolución fue prácticamente en días. Aquí no se alcanza a ver el hipopio, no nos permite pues ver cómo se encontraba el tejido corneal, pero ya desde la segunda diapositiva ya se ve el tejido blanco, grisáceo, de la lisis que empezaba a hacer en el tejido, por lo que se decide hacer un trasplante terapéutico en caliente en esta paciente. Cuando tenemos el resultado del cultivo, pues nos reportan abundantes cocos gram positivos, bacilos gram negativos, y de estos aíslan Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis y Corynebacterium amicolatum. Y este último, en el antibiograma, observen, o sea, la resistencia que tiene, prácticamente fue sensible a 4 antibióticos, básicamente. Por eso, pues, la evolución de esta paciente. Y este es un último caso, es una paciente femenina de 68 años, hipertensa, diabética tipo 2, tiene como antecedente oftalmológico solamente glaucoma de ángulo abierto y pseudofaquia. 3 días previos empieza con dolor, baja visual, secreción purulenta abundante e hiperemia conjuntival. Empeora el dolor, por lo que acude a urgencias, donde llega con una percepción de movimiento de manos, y encontramos pues este cuadro. Nuevamente, factores de riesgo, pues la paciente es diabética, tiene pues un mal control de su enfermedad. Probablemente el uso de gotas para glaucoma también genera cierto grado de ojo seco, pero son como los únicos factores de riesgo que tiene esta paciente. Y la evolución, pues el inicio fue agudo, la evolución fue muy rápida. Si vemos, este es un cuadro de 3 días, como se observa aquí abundante secreción purulenta en los fondos de saco, un infiltrado
corneal de bordes difusos, adelgazamiento ya central, edema alrededor de la lesión, como en vidrio pues hay despulido, un hipopio. La ecografía no reporta datos de endoftalmitis, se inicia netilmicina y fortificado de ceftazidima, ciclopégico tópico y minociclina oral. Y al día siguiente la paciente tuvo una mejoría muy evidente. Esto es al tercer día. El cultivo para entonces nos reportó escasos gram negativos y se aisló pseudomona. La paciente afortunadamente respondió muy bien al tratamiento. Siguió con una mejoría clínica importante. Prácticamente al día 21, que es esta foto, pues ya no hay datos de infiltrado, de inflamación, ni en cámara anterior, por lo que decidimos ya tratar el defecto epitelial. Mejora, ponemos un lente de contacto. Al día 30, pues a la semana que se puso el lente de contacto, el defecto epitelial ya era muy pequeño. Pero un mes después la paciente regresa así, otra vez. Bueno, entonces pues ya aquí a los factores de riesgo pues le vamos a agregar el antecedente de queratitis infecciosa previa y el uso del lente de contacto. Se le vuelve a iniciar el mismo esquema de tratamiento. Otra vez tiene muy buena respuesta, afortunadamente mejora, pero aquí la parte donde tenía pues ya el defecto epitelial dejó una zona de adelgazamiento importante. Y entonces aquí tuvimos que regresarnos otra vez al interrogatorio. ¿Qué es lo que pasa con esta paciente que, si bien no tenía pues tantos factores de riesgo como lo tenemos, nos marcan los libros, hizo infecciones muy agresivas? La paciente tiene un perro, un husky, y pues lo dejaba subir a su cama, dormir en su cama, le lambía la cara, y es el factor de riesgo que encontramos aquí, porque una vez que le dijimos, bueno, esto no es bueno para usted, no lo puede hacer, dejaron de haber recaídas. Todavía después de esta recaída, esta paciente tuvo otro cuadro de recaída. Y 4 meses después se le realiza un trasplante óptico, y esta es a 1 año de ese trasplante su capacidad visual de 20 años. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la parte de diagnóstico diferencial. Vamos a seguir con el doctor Héctor Cámara en la parte de tratamiento. Bueno, pues buenas noches. Agradezco la invitación a participar. Seré breve. La mayoría de las diapositivas ya han hablado sobre la mayoría del tratamiento específico que pues voy a completar, y por cuestiones de tiempo voy a obviar algunas diapositivas, ¿no? Agradezco la invitación a participar en esta exposición. Entrando de lleno en las queratitis bacterianas, la concentración mínima inhibitoria nos habla de la menor concentración que un antimicrobiano previene el crecimiento sistémico. Sin embargo, todos estos reportes están hechos en base a la casuística o a niveles sistémicos, no tópicos. Por eso es que en muchas ocasiones podemos tener un tratamiento empírico de una úlcera y tener buena respuesta clínica, y al salir antibiograma sale con resistencias, ¿no? Porque estas resistencias están hechas en base a la casuística sistémica, a la pruebas sistémicas y no tópicas que alcanzan altas concentraciones. Basada en fotografías, en este estudio basada en fotografías clínicas especialistas en córnea, solo el 66% de los casos se distinguió entre queratitis bacterianas y micóticas, lo que habla de que sí es muy importante, como comentaron las doctoras en sus exposiciones previas, toda la apariencia clínica. Sin embargo, los antecedentes, la evolución, la presentación del cuadro son lo que nos va a ayudar, y obviamente apoyados en los cultivos y en los frotis, pues nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial, pero en muchas ocasiones clínicamente es difícil, sobre todo en casos ya multitratados de determinado tiempo de evolución, ¿no? Ese estudio, en este metaanálisis, ya se habló un poquito de la casuística, los cocos gram positivos del 62%, dominando los estafilococos y los estreptococos en esta metaanálisis a nivel mundial. Los bacilos gram negativos, el 30%, pseudomonas principalmente, y bacilos gram positivos como Corynebacterium y cocos gram negativos como Moraxella, pues en mucha menor proporción.
Sin embargo, en este estudio llama mucho la atención que varía mucho, como ya sabemos y como se ha comentado, según la región, ¿no? Hay muchas series en donde las pseudomonas son el organismo predominante, ¿no? Sobre todo, pues ya sabemos en usuarios de lentes de contacto. En los cocos gram positivos, en el grupo de cocos gram positivo, en el que 86% de los casos fueron sensibles a aminoglucósidos, cefalosporinas en el 81% y fluoroquinolonas al 79%. Bacilos gram negativos, cefalosporinas sensibles en el 96%, fluoroquinolonas en el 96% y aminoglucósidos. Es decir, por eso siempre, debido a que es solamente difícil hallar o decir, bueno, esto es sobre todo si no tenemos todos los datos, el tratamiento para bacterias. Por eso siempre cuando decimos, bueno, bacterias hay que dar un tratamiento de amplio espectro y acá vemos que los aminoglucósidos parecen ser una buena opción porque tienen buena sensibilidad contra cocos gram positivos, bacilos gram negativos, que son los más frecuentes, ¿no? En el 80, hay series reportadas que hasta en el 85% de los casos relacionados a úlceras por lente de contacto, pues pseudomona es el agente causal más frecuente, ¿no? Además el cuadro clínico es muy evidente en los pacientes con pseudomonas porque presentan una lisis muy importante. Este estudio ya lo comentó la doctora Paulina, el Scott en cuanto al uso de esteroides en úlceras bacterianas, exclusivamente es importante recalcar bacterianas, están contraindicados en uso de úlceras epiteliales virales, micóticas y acantamoebas por mala evolución, pero en úlceras bacterianas, cuando se ha tenido la certeza del diagnóstico después de 48 horas de impregnación de antibiótico, se ha visto que no hay diferencia significativa en el uso de esteroides en la evolución a 3 meses. Hablando un poquito de queratitis micóticas, es el 40%, también en algunas series hasta el 50% de los casuística, es debido a úlceras micóticas, sobre todo en lugares tropicales. De hecho, en las series del Bascom Palmer, que también es un clima tropical muy semejante que el que tenemos aquí en la península de Yucatán, nosotros vemos úlceras micóticas, yo me atrevería a decir que con frecuencia como primer causa de diagnóstico. No es descabellado en muchas ocasiones, según los antecedentes y la presentación clínica y la evolución que nos orientan a esto, pues iniciar de primera intención un tratamiento micótico, ¿no? O sea, no necesaria, o sea, directo un tratamiento micótico, porque en muchas ocasiones en estos climas son las causas más frecuentes, ¿no? El 30% de las úlceras micóticas tienen bordes emplumados o lesiones satélites, es decir, el 70% no van a tener una apariencia clínica típica según algunas series. He hablado un poquito de los estudios de MUD1 y MUD2 en cuanto a que el uso sistémico del voriconazol es necesario y siempre se ha visto que es mejor la respuesta con los antimicóticos, la natamicina. Este estudio también ya lo comentó la doctora, ¿no? En el cual el tratamiento tópico se puede iniciar a base de natamicina. Si a los 7 días no tenemos respuesta, agregar el voriconazol tópico. Y si a los 7 días no tenemos respuesta, y pensar inmediatamente en aplicaciones de voriconazol intraestromal. El agente más frecuente es el fusario, el 42%. En este caso, en esta serie, en este estudio, el tratamiento intraestromal tuvo mejor respuesta en cuanto a resolución del cuadro en 89%, menor tiempo de curación, el promedio de 36 días, una UPP terapéutica en menor casuística en los pacientes tratados con inyecciones intraestromales del 10%, y se ha demostrado, esto está bien estudiado y bien demostrado, un tratamiento sinérgico en el uso de natamicina y voriconazol, con una disminución de la concentración mínima inhibitoria de 3.5 a 10 veces, ¿no? Un caso clínico, acá les presento un masculino de 37 años, que pues fue operado de queratoplastia lamelar profunda por técnica B-Bobble, con un rodete positivo a cándida en el rodete. Se inició un tratamiento profiláctico con voriconazol y fluconazol. A los 3 meses acudió por un cuadro rojo y fotofobia. Primero los infiltrados en la interfase, los infiltrados, inició un tratamiento con natamicina cada 3 horas. A los 15 días tuvo unos nuevos infiltrados, que son la flecha azul, y se presentó celularidad. Se decidió iniciar un tratamiento a falta de respuesta antifúngico, se agregó un poquito de esteroides para ver la respuesta, disminuyó la inflamación,
pero persistieron los infiltrados, como vemos acá en el OCT de córnea. Se ven es infiltrado en el estroma prácticamente en la Descemet. Se platicó con el paciente, ¿no? Un paciente joven, activo, y ante los riesgos de una posible infección, ya había salido en el rodete, se decide hacer un trasplante a los 21 días con un trépano mayor tamaño. En el corte histológico se ve con las tinciones de Paz, allá unos infiltrados levaduriformes pegados a la membrana de Descemet, con lo cual se confirma pues la persistencia de la infección micótica a nivel profundo, ¿no? Este caso clínico me lo prestó el doctor Manuel Garza, que le agradezco. Es un femenino de 62 años, una ocupación ama de casa, un estado civil casado, diabética mal controlada en tratamiento de glaucoma, ojo rojo y disminución de la agudeza visual de un mes de evolución. Tratada con ya un mes de evolución, tratada con gatifloxacina y hialuronato de sodio sin mejoría. Estas son las fotografías, como comentaba la doctora, que es un poquito difícil tomarlas por la fotofobia que llegan a presentar. Sin embargo, en los casos de úlceras micóticas presentan un poquito menor inflamación, evoluciones más crónicas y menor sintomatología, ¿no? Este es el ojo izquierdo. Acá tal vez la foto del ojo izquierdo un poquito más representativa de una lesión crónica con poca inflamación, con una lesión sobreelevada, ¿no? Y se ven unas pequeñas lesiones en satélites a pesar de la evolución muy crónica. El diagnóstico presuntivo de una úlcera micótica que no se logró aislar en los frotis ni en el cultivo. Se inicia tratamiento con natamicina cada 2 horas y a los 10 de cada hora por 2 días y luego se baja cada 2 horas. A las 3 semanas, el tratamiento con natamicina, pues con pobre respuesta. Se agrega fluconazol tópico. A las 6 semanas de tratamiento, pues continúa con respuesta un poquito pobre, ¿no? Las opciones terapéuticas es poner una membrana amniótica, hacer un recubrimiento conjuntival, hacer un tratamiento con crosslinking o una QPP tectónica. Se hace un protocolo de Dresden para un tratamiento de crosslinking. Y al primer día se puso operatorio acá y a los 10 días vemos una resolución mucho más rápida, ¿no? Probablemente por un endurecimiento que se logra además del efecto antimicótico, antibiótico de la luz ultravioleta, endurecer un poco el tejido y permitir una mayor facilidad en la migración del epitelio, ¿no? En las queratitis virales, pues ya en los estudios publicados desde 1994 hasta el 96, pues hablan de que las queratitis herpéticas estromales, pues ya sabemos que se deben tratar con esteroides. También concluyeron que las queratitis estromales tratadas con antivirales tópicos y esteroides tópicos no se benefician con el tratamiento vía oral, y el antiviral oral a largo plazo para disminuir el riesgo de recurrencia es mayor que el tratamiento con placebo o no tratamiento a largo plazo, sobre todo previniendo las recurrencias epiteliales y estromales. Las queratitis por acantamoeba, que también ya hemos tocado, pues acá vemos algunas fotografías. La de en medio abajo claro, no es la última, la de anillo, pero esos infiltrados densos en forma de granos de sal son muy típicos de la queratitis por acantamoeba. En este estudio, pues ha habido un aumento dramático en las casísticas desde 1973, que se identificó por Jones. Los tiempos promedios a veces hasta 5 meses de tratamiento. El factor de riesgo, el trauma, y no necesariamente vegetal. En este artículo relacionaba mucho al trauma con insectos, ¿no? Que a veces es frecuente en pacientes que están andando en bicicleta y también se ha relacionado en esos casos. El tiempo de evolución está relacionado altamente con el pronóstico y hasta el 47% de los pacientes requieren QPPs terapéuticas, ¿no? Yo nada más les quiero comentar algunas experiencias que he tenido y he oído en pacientes, porque muchas veces vamos a oír en el tratamiento de la acantamoeba, vamos a oír el tratamiento con muchos medicamentos, pero desafortunadamente no los tenemos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener una alta variedad de tratamientos que son malos, con mala respuesta, sobre todo por el diagnóstico a veces tardío, si no tenemos muchos de esos medicamentos? Y mientras que conseguimos o logramos conseguir o traer alguno de afuera, pues se complica más, ¿no? En este artículo, que yo desde hace tiempo tengo muy identificado y he tratado, se compararon la efectividad de 7 agentes tópicos contra quistes de acantamoeba in vitro. La natamicina resultó contener mucha mayor efecto
en comparado contra medicamentos típicamente usados como son la biguanida, la propamidina, la clorexidina, ¿sí? Fue mucho mayor sensibilidad en cuanto a los quistes. En este otro artículo, la natamicina a bajas concentraciones inhibió el crecimiento al día y a los 7 días, comparados otra vez con algunos medicamentos como la clorexidina, que es pues, uno de los medicamentos descritos como primera elección, el fluconazol, miconazol y traconazol. El voriconazol se ha descrito que tiene muy mala eficacia y la sulfametaxosazol inhibió, pero a los 7 días, por eso se ha relacionado con el uso del trimestoprim, por ejemplo, que lo trae, pero vía oral para evitar a largo plazo, ¿no? Pues siempre tener en cuenta la sospecha de una queratitis polimicrobiana cuando tenemos un agente ya aislado, una respuesta parcial y que de repente empeora, o una mala respuesta a pesar de un tratamiento o un cuadro clínico muy característico, ¿no? Acá les comparto esta fotografía, si tienen esta página en el cual este documento o este libro del doctor Anso Fernández está disponible de forma gratuita en Internet. Lo pueden poner como lo tengo allá, For Magistral Oftalmología. En este libro, que está gratuito en Internet, les repito, los pueden descargar el PDF. Es muy práctico porque les va a dar las preparaciones, cómo hacer preparaciones tópicas de cualquier medicamento que se imaginan. Subconjuntival, tópico, intravítrea también, para que tengan a la mano en su arsenal terapéutico por cualquier medicamento. A veces están divididos por antifúngicos, antibióticos, antivirales también, y tópicos intravítreos y subconjuntivales, ¿no? Pues es todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a leer algunas de las preguntas que están poniendo aquí en el chat. El doctor Fortunato Vargas nos pregunta, ¿en qué momento decidí realizar un trasplante de córnea? Generalmente el trasplante en caliente es la última de las opciones del tratamiento, pero cuando hay una pobre respuesta, la infección avanza y hay sobre todo lisis o inminencia de perforación en el tejido, es en el momento en que decidimos hacer un trasplante. Depende mucho de la extensión también, para decidir si hacemos un parche, un recubrimiento o un trasplante. Ya en casos muy severos que involucran la mayoría de la córnea y del estroma corneal, pues nos vamos sobre todo en esa parte del trasplante. Y es lo último que decimos porque nada nos asegura que a pesar de que hagamos una trepanación muy periférica donde nos llevemos todo el infiltrado y el tejido lítico, que efectivamente estemos abarcando toda el área infectada y que no vaya a haber recidiva. Perdón, me gustaría agregar nada más que probablemente otra de las razones, además de lo que ya explicó la doctora de manera muy específica, sería cuando tenemos ya un microorganismo aislado o la respuesta, o más bien la evolución y la pobre respuesta, nos marcan que se trata de un microorganismo agresivo. Específicamente serían los gram negativos, porque los hongos son de lenta progresión, como explicó la doctora. El hecho de que tener una paciente 15 días, 3 semanas con tratamiento, que ya probó varias cosas, que no ha respondido, tal vez nos debe hacer pensar que lo más probable es que eso no sea un microorganismo que destruye una córnea o que la lisa en una semana o en unos días. Pero si ya tenemos un frotis con un gram negativo y el cuadro del paciente está evolucionando de manera agresiva, entonces no solo nos enfrentamos ante un tejido que se puede lisar y perforar rápidamente, estoy hablando específicamente de los gram negativos, sino que además se puede hacer endoftalmitis. Y entonces en esos casos, la respuesta que va a tener si nos esperamos demasiado al trasplante es muy pobre. Va a requerir no solo de un trasplante en caliente o terapéutico, sino además de una vitrectomía
para poder rescatar el globo ocular. Entonces, tal vez mi aportación sería en aquellos casos que sospechemos de un microorganismo especialmente gram negativos, que son los más agresivos, y que incluso ya tengamos tal vez un frotis que nos dice o que nos reporta este tipo de microorganismos. Doctor, no sé si quisiera agregar algo más o pasamos a la Pues siguiente. sí, nada más comentarme que siempre como última opción, ¿no? Porque después de eso, si hay una recurrencia, ¿qué podemos ofrecer, no? Yo tuve un caso que casualmente relacionaba a ese paciente con acantamoeba, que le hice un trasplante, una paciente muy joven, por acantamoeba, ¿no? Y se aisló y tuvo recurrencia, ¿no? Y precisamente en ese caso fue donde volví a aplicar la natamicina tópica. Y porque ya no tenía más, ¿no? O sea, recurre después de habíamos traído medicamentos, clorexidina y todo, y había tenido mala respuesta, ¿no? Entonces, cuando tiene recurrencia en el en el receptor, pues dices, y ahora, ¿no? Si cuando no tenía, no respondió. Y en ese paciente me respondió, me fue muy bien con natamicina tópica. Pero sí, siempre dejarlo como última opción. Siempre es difícil el momento, ¿no? Porque tampoco puedes dejarlo para muy tarde, porque cuando ya Claro. decides y vas a trepanar y en el receptor estás dejando tejido infiltrado, pues la posibilidad de que recurra es muy alta, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, como última opción, pero tampoco te puedes esperar a que ya no tengas tejido para fijar tu injerto y de preferencia que no esté infiltrado, ¿no? Porque las posibilidades pues disminuyen mucho y si recurre, ya gastaste tu última bala, digamos, ¿no? claro. No, definitivamente, doctor, lo que menciona es muy cierto. Yo creo que los casos más difíciles de tratar ni siquiera son tal vez los gram negativos si se identifica a tiempo, sino las queratitis por acantameba. Y ahora que menciona eso de su paciente, en efecto, creo que esos son los casos donde aún con el trasplante no se puede asegurar que el tejido ya no va a tener ese riesgo de recidiva, ¿no? Al contrario, creo que como bien menciona, el tratamiento es tan complicado al tener quistes y al tener ya una invasión profunda en el tejido, que incluso con el trasplante puede recidivar. Sí, muy cierto su comentario. Y un comentario más, ¿no? Siempre vale la pena tener a la mano entre tu stock trépanos grandes, ¿no? Trépanos 9, 9,5, 10. No sabes en qué momento va a llegar el paciente y para conseguirlo puede ser muy complicado. Entonces, tenerlo siempre a la mano, esas medidas, pues nos pueden sacar y nos pueden ayudar mucho con un paciente en estos casos, ¿no? Sí, claro. Segunda pregunta de la doctora Claudia Jiménez nos pregunta, ¿cómo se continúa el tratamiento de la queratitis herpética estromal para evitar que llegue a una queratitis estromal necrótica? Bueno, la queratitis herpética estromal es una respuesta inmune, entonces el tratamiento básicamente es esteroide por varios tiempos, o sea, semanas, más de 2 meses, y el tratamiento profiláctico con aciclovir oral nos ayuda mucho, pero hay que tener paciencia porque sí es un tratamiento que se lleva por un periodo largo. ¿Lo tratan ustedes diferente? Yo nada más el comentario, doctora, digo, que es lo que a veces no está muy escrito, pero creo que es lo que, pues aporta la experiencia que cada quien ha tenido, ¿no? Yo he tenido varios casos de pacientes con queratitis estromales, bien identificados, con buena respuesta, que se vuelven dependientes a esteroides, ¿no? Digo, eso no está muy reportado, ni lo he oído en muchas ocasiones, pero son pacientes que necesitan, digo, a veces más de 6 meses de tratamiento y al suspender el esteroide enseguida tienen recaídas de la queratitis estromal, ¿no? O sea, se vuelven un poquito dependientes a esteroides, a veces de forma crónica. Entonces, al principio es irlos dando unas dosis fuertes, eso está bien en muchos casos, pues, iniciales y depende de la respuesta irlo disminuyendo, pero a veces sí yo he tenido pacientes dependientes de esteroides para no tener recaídas constantes, ¿no? Muchas gracias. Y también nos preguntan
¿cómo se lleva como tal el tratamiento con crosslinking? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan efectivo? Pues sí, nada más el comentario ahí que es un poquito debatible, ¿no? Realmente es otra de las opciones de última mano que podemos echar. La realidad es que a veces puedes tener respuesta, pero también a veces no puedes tener respuesta y eso hay que comentarlo con el paciente. Obviamente descartar un proceso viral es súper importante. La sensibilidad corneal, como ya saben, es muy importante para los antecedentes, las recurrencias, ¿no? Todo lo que nos pueda, porque los cuadros virales son una contraindicación para poner crosslinking, al igual que para poner un tratamiento fotorrefractivo con el Excimer. Y los tratamientos, por lo general, se ponen, bueno, hay muchos protocolos, ¿no? Los protocolos de Dresden, que es de 30 minutos, pero actualmente, aunque ya sabemos que son más superficiales, probablemente sean suficientes para un tratamiento de una ectasia, un tratamiento modificado, que son más superficiales, que son menos profundos, probablemente para un tratamiento de una ectasia es suficiente, pero cuando estás buscando un tratamiento más profundo, de hecho, una de las indicaciones para pensar en crosslinking es que sea una úlcera pues que tenga en estroma anterior, ¿no? Que no se vaya más de 150 porque el crosslinking no llega. Bueno, los tratamientos modificados, acelerados, dan tratamientos más superficiales. Entonces, si definitivamente pensamos en poner un tratamiento para una úlcera como una opción terapéutica, poner el tratamiento de Dresden completo de 3 milivolts para 30 minutos, ¿no? Que son los que se ha visto que tienen mayor profundidad en las líneas de marcación y con estudios pues bien documentados, ¿no? Y muchas gracias. Pues sí, el cross es una otra opción de tratamiento. Hay queratitis que sí nos ponen pues en jaque porque les hacemos una cosa, otra y a veces nos gana. Entonces es una opción más, nos ayuda pues por el efecto que tiene tanto el efecto de esterilización que tiene la luz ultravioleta, pero pues también es cierto que no a todos los procedimientos se puede, no en todas las córneas se puede realizar el procedimiento. Muchas veces estas córneas ya tienen un adelgazamiento importante y no da el grosor importante. Otra de las ventajas que tiene pues es también el efecto justamente de aumentar los enlaces en el estroma corneal que disminuye el riesgo de perforación, pero pues tampoco podemos dejar justamente que avance tanto, no puede ser en queratitis ya muy avanzadas donde ya hay lisis, donde ya hay adelgazamiento. Bueno, aquí hay otra pregunta acerca de ¿cuál es el esteroide tópico que ustedes prefieren para un tratamiento continuo, loteprednol o fluorometolona? Yo quisiera más bien preguntar aquí, ¿en qué momento inician, cuando deciden iniciar esteroide en una queratitis, en qué momento lo inician y qué tipo de esteroide es el que deciden usar? Pues el protocolo de Scott está hecho con la prednisona, ¿no? Con acetato de prednisolona, perdón. Y pues eso es lo que está documentado. Yo la realidad es que no lo inicio nunca a las 48 horas. Últimamente soy de iniciarlo un poquito más. He cambiado un poquito, porque antes era hasta que no cierre el defecto epitelial, no ponía esteroides, ¿no? Pero ahorita ya lo uso en pacientes que tengo la certeza clínica, ¿no? Por los antecedentes, aunque a veces no esté el cultivo, lo he usado, pero no lo uso menos de 10, 15 días de tener el antibiótico con una respuesta favorable en la cual el cuadro infeccioso ya se detiene, no está avanzando, va regresando, pero a veces la irregularidad corneal, la lisis en el fondo de la úlcera, pues impide que el epitelio se restablezca, ¿no? Entonces sí lo he reiniciado y sobre todo, por ejemplo, en pacientes con pseudomona que queda el tejido muy friable a veces en la periferia. Después de 2 semanas de poner y veo que no está yendo. El problema es que con estos pacientes, esas úlceras ya grandes de 4 o 5 milímetros, a veces estás hablando de pueden permanecer allá 2 meses, ¿no? Entonces, si no hacemos algo para cambiar la evolución natural de ese cuadro, va a tener una vascularización súper importante en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo normalmente me gusta iniciar con la fluorometolona,
o el loteprednol, alguno de esos dos suaves de primero. Y primero lo que hago es iniciarlo, después de tener una buena respuesta ya, pero no termina por cerrar el cuadro. Y lo cito muy frecuente al principio, ¿no? O sea, le doy el medicamento suave y lo cito a los 2 días de iniciárselo, ¿no? Y empiezo a ver cómo va la respuesta, que no hay una... la verdad, afortunadamente, no he tenido hasta la fecha un cuadro en el cual yo me arrepienta. Yo era hace 2 años de no iniciar esteroides, aunque pasaran 2 meses y se vascularizara, pero es un problema, ¿no? Porque luego tengo una paciente muy jovencita que tuvo una úlcera por pseudomonas por lente de contacto que tuve que tratar con con imipenem porque no respondía y respondió, pero después de 2 meses estaba vascularizada, ¿no? Y entonces a esa paciente hasta la fecha va, ella es odontóloga y me dice, oye, doctor, y me va a operar trasplante. Tiene unos vasos finitos, pero 360 grados. Muchos vasos, muy finitos. Y la verdad no me he animado a operarla porque siento que estéticamente es un momento muy importante de su vida y hacer un trasplante con vascularización 360, aunque sea finito, pues es un poquito alto riesgo, ¿no? Entonces ya lo he empezado a usar de un año para la fecha, ya los uso con mayor frecuencia. Yo quisiera agregar a este punto que sí, efectivamente, doctor, yo siento que los que más nos podemos animar a usar el esteroide en las queratitis son los que más queratitis hemos visto, ¿no? Y tomamos como cierta experiencia del pasado en el sentido de que aunque los libros y la enseñanza para los médicos en formación siempre es no uses el esteroide porque eso es peligroso, sobre todo al principio, sí creo que con cierto camino ya recorrido uno se va dando cuenta que a veces es mejor usarlo en el momento indicado. En lo personal sí prefiero el acetato de prednisolona con una dosis, como usted bien dijo, muy baja inicialmente hasta casi de 2 o máximo 3 veces al día y ver al paciente al día siguiente o a los 2 días, como usted mencionó. Yo lo hago de la misma manera. Y es importante saber que si se usa correctamente, como bien dijo, se puede ayudar a que el proceso inflamatorio se frene un poco y que si va acompañado de una mejoría y una respuesta con un microorganismo identificado, esos pacientes pueden obtener a futuro una tasa mayor, tal vez de un leucoma pequeño que pudiera no afectar tanto el eje visual, o en los casos de una queratitis grave, no llegar tal vez a este grado de inflamación que despierta después la vascularización, incluso si va a quedar un leucoma extenso o si el paciente va a ser o puede ser sometido después a un trasplante óptico. En esos casos, el esteroide puede ayudar a que el pronóstico del trasplante óptico no sea tan malo. Y nada más para puntualizar, como lo que comenta acertadamente la doctora, es siempre estar seguro, ¿no? O sea, para no confundirnos, siempre Sí. estar seguros que no es una úlcera micótica y no es una úlcera por acántamuero. Tienes que estar seguros. Tenemos la duda, mejor no usarlo, ¿no? Siempre Claro. mejor no usarlo. De hecho, muchos de los pacientes que vemos en la consulta complicados con úlceras micóticas de larga evolución, casi siempre esteroides, porque el oftalmólogo general a veces puede confundir con una conjuntivitis. Entonces, lo primero es un antibiótico con un esteroide y cuando llegan complicadas, siempre, muy frecuencia por el uso de esteroides, ¿no? Entonces, siempre Claro. descartar y estar seguro una bacteriana y tener respuesta para después decidir, ¿no? Y ya nada más aquí, pues cuando justamente para los que van como empezando a perder el miedo al uso de esteroide en las queratitis, es importante que, bueno, primero se tenga el microorganismo identificado, ¿no? Como bien lo dice, o sea, que no sea hongo, acantamueva, tener un microorganismo identificado es muy importante, que ya tenga una buena respuesta al tratamiento que se instauró, que mínimo tenga una impregnación de 48 horas. O sea, no quiere decir que a las 48 horas tengamos que iniciar el esteroide, pero que mínimo sea el tiempo que tenga de impregnación. Que nunca dejemos el esteroide más seguido que lo que se deja el antibiótico y valorar la respuesta al día siguiente o a las 48 horas, ¿no? Si el cuadro se mantiene o va hacia mejor, pues lo continuamos y si no es un buen momento para retirarlo. Pero yo también prefiero, una vez que se inicia el esteroide, usar acetato de prednisolona.
Preguntan sobre el esquema de antibiótico empírico para las queratitis bacterianas y para las queratitis fúngicas. ¿Qué esquema usan? En las queratitis bacterianas, la primera línea de tratamiento siguen siendo las quinolonas de tercera y cuarta generación, a menos que el paciente tenga algún detalle en su historial o una asociación muy fuerte, como bien comentaste en la charla, de lente de contacto con alguna cuestión vegetal, tierra, agua contaminada. O sea, el paciente que sí tuvo ese antecedente y que se sospecha de manera importante que no es un microorganismo gram positivo, digamos, habitual, a lo mejor ahí sí vale la pena de inicio agregar algún aminoglucósido como podría ser metilmicina, o incluso en los casos donde el paciente ya llega con un infiltrado amplio, profundo o cierto grado de lisis, iniciar el fortificado de ceftazidima o de vancomicina, dependiendo de la clínica, de manera inicial. Serán pocos los casos que lo ameriten, pero definitivamente ante un paciente como los que se presentaron en los casos, que ya tiene un infiltrado importante, que va siendo extenso y que sobre todo se muestra la clínica y su caso de manera, una evolución rápida y agresiva, probablemente solo en esos casos, en mi opinión, valdría la pena iniciar con un fortificado. Y en el caso de las micóticas, la realidad es que los estudios, lo mencionó el doctor, lo mencioné yo también, sí tienden a mencionar que la natamicina fue superior que el voriconazol, pero la verdad en mi experiencia en el hospital, con muchos casos, por ejemplo, de queratitis graves micóticas, hemos iniciado en la mayoría de las veces por una cuestión más bien de que tenemos la disponibilidad del medicamento en el hospital con voriconazol al 1% en tópico, e incluso en algunos casos graves o intraestromal o intravíteo, como el caso que comentó la doctora, con una muy buena respuesta. O sea, para concluir, tendría yo que decir que en caso de queratitis micóticas, creo que tanto natamicina tópica como voriconazol fortificado tópico son buena opción. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? Solo comentar que la natamicina no hay en el laboratorio que normalmente la comercializaba, pero hay varios laboratorios, creo que le están importando, o sea, hay forma de conseguirla, ¿no? Hay distribuidores, aquí en Mérida tenemos ese distribuidor, puedo decir el nombre, ¿no? Porque creo que es importante para cuando tienes y no puedes conseguir, hay un distribuidor que se llama, creo que es AZ Oftálmico, que está todo en México, que tiene esa distribución, y también en Tijuana hay, ahorita que estuvo hay un distribuidor que también tiene natamicina, la están trayendo, creo que de la India, creo, ¿no? Pero sí, pues sí, la verdad es que pues, era muy, muy difícil no tenerla, ¿no? Y pues los estudios a veces por cuestiones legales, ¿no? Yo inicio tratamientos tópicos con pues la netilmicina o el moxifloxacina en úlceras leves, que siento que puedo observar un poquito, pero muchas úlceras que ya están muy agresivas, precisamente se ha reportado mucho resistencia a las quinolonas, ¿no? Pues por su uso mucho más extendido. Y yo creo que una de las bondades de los medicamentos como la micacina, la ceftazidima y la vancomicina en cuanto a antibióticos es que precisamente como no están en presentación comercial y tienen que ser preparados, fortificados, claro, pues hay mucha menor resistencia y mucha mejor respuesta, ¿no? Entonces, para úlceras leves a veces las uso, pero una úlcera severa, por lo general inicio con un fortificado, ¿no? Queda poquito tiempo, pero hay otra pregunta aquí en el chat de la doctora María Cristina Silva, que nos pregunta, ¿antibióticos sistémicos cuándo? ¿Cuándo usar antibiótico sistémico? Yo realmente creo que no uso antibióticos sistémicos en queratitis bacterianas. En queratitis micótica sí dejamos itraconazol oral. La bibliografía, pues allá a veces es más por cuestiones legales, ¿no? Pero la realidad es que la bibliografía señala que sobre todo los antimicóticos sistémicos no son diferencia en el tratamiento,
por lo tanto no están indicados desde el punto de vista médico, pero bueno, a veces por cuestiones legales se prefiere usar. En cuanto a nada más un comentario, yo veo muchos pacientes. Recordar que no porque un paciente tenga un hipopión es igual a que tiene una infección, una endoftalmitis o una infección, ¿no? Obviamente, como presentaron las doctoras, siempre un ultrasonido para descartar una endoftalmitis es necesario, pero el tener hipopión no es necesariamente que tenga una endoftalmitis, ¿no? Porque sí he visto muchos pacientes que se manejan a veces llegan como referidos como una endoftalmitis porque tiene un hipopión sin hacer un ultrasonido, ¿no? Y muchas veces, pues no necesariamente lo va a tener. Probablemente lo que yo agregaría, doctora Navarrete, es que el uso como tal de las tetraciclinas, ¿no? Que se mencionaron en algunos de los casos, como doxiciclina o minociclina, se refiere por el efecto que tienen en una queratitis grave que tiene lisis o que tiene un estroma ya afectado de manera importante, con un infiltrado profundo, por el efecto benéfico, pero no como tal, como un antibiótico, sino por lo que conocemos ya de un efecto de bloqueo de las metaloproteasas a nivel del estroma. Entonces, probablemente ese sería el único que, si bien es un antibiótico, sabemos que no lo usamos por esa razón, pero sí por el efecto benéfico que puede tener en los casos de queratitis graves. Perfecto. Y bueno, muchas de las preguntas ya se han ido respondiendo directamente en el chat. Creo que ya nada más hay una que no se ha respondido, que dice, ¿cuál es el microorganismo más frecuente en usuarios de lente de contacto escleral y su manejo? No tengo yo, por ejemplo, conocimiento todavía de estudios de microorganismos aislados en lente de contacto escleral. Creo que es muy similar a los lentes de contacto, tanto blandos como rígidos. Sí, yo también yo he tenido un par de casos que no se ha logrado aislar, que no han tenido la presentación, tal vez porque son pacientes un poquito que llegan muy temprano, ¿no? Porque para que ya tengan adaptablemente de contacto esclerales, porque están pues, con alguna patología de fondo y que llegan muy tempranamente, ¿no? Y no he logrado aislar el organismo causante, porque son úlceras muy iniciales y han tenido buena respuesta, ¿no? Pero no podría hablar con certeza de cuáles son los organismos más frecuentes aislados, ¿no? En ese sentido, sí, es verdad que bueno, solo recalcar tal vez que en realidad el riesgo es mucho mayor con los lentes blandos por la condición de higiene, de cuidado, incluso de la forma en la que se guardan en líquido todo el tiempo, ¿no? Y como mostraste la fotografía de los estuches que muchas veces traen los pacientes que tienen ya mucho tiempo con ellos, que no los lavan, que a veces sí cambian el líquido de la solución, pero no como tal una limpieza importante del estuche. Entonces, en ese sentido, creo que incluso los usuarios de lente blando siempre estarán en más riesgo que los lentes rígidos en general, incluidos los esclerales. Muchas gracias. Pues, ¿algo más que quieran agregar? Ya estamos sobre tiempo, ya nada más como el aviso de que mañana es la clase de queratopatías no infecciosas y queratitis inmunológicas a las 8. Y bueno, ya sobre esto, no sé si quieran comentar algo más, doctor Héctor. Nada, gracias por su tiempo y gracias a las doctoras por sus pláticas tan ilustrativas y por compartir estas charlas, ¿no? Gracias, a usted también. Gracias, doctora Ventría. De nada. Un último comentario sería para todos referir un paciente que creen que no ha respondido a tiempo, ¿no? Tal vez ya se salió un poco del área de si es que no se dedican a esta parte de la superficie de la córnea. A veces los pacientes tardan en ser referidos o cambian los tratamientos de manera importante. El paciente a veces ya usó todas las gotas, pero cuando ya por fin llega al especialista en esta área ya tiene un caso grave, ¿no? Que pudo haberse tal vez tratado de manera o abordado de manera
mejor para el paciente, con un mejor pronóstico más tempranamente. Referir a tiempo. Muchas gracias. Bueno, Pues, gracias, hasta buenas aquí noches. Terminamos. Buenas noches a todos. Gracias, Hasta buenas luego, noches. buenas Gracias noches. por conectarse.